La conferencia de hoy está a cargo de la doctora Soledad Armijo Rivera, a quien le agradecemos, y ya lo hice, mucho que haya aceptado esta invitación. Hablará ella sobre la educación médica en la era digital, pre y postgrado. La doctora Armijo estudió medicina en la Universidad Católica, se especializó en medicina nuclear en la Universidad de Chile, obtuvo un diplomado de docencia universitario en la Universidad Diego Portales, ha tenido otros diplomados en la Universidad Católica, estudió en la Universidad de Harvard y actualmente trabaja en la Universidad del Desarrollo. Es un modelo de multiuniversidad, la doctora Armijo. Ha estado en cuánta universidad hay. Fuera de la medicina nuclear, es bastante experta en educación y especialmente en simulación y en educación en tiempos modernos. Yo creo que si hay algo que nos va a dejar útil la pandemia que estamos sufriendo, es que nos enseñó a usar la vía electrónica a distancia para fines de docencia en medicina. Doctora Armijo, le entrego la palabra y disponga de todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir esta presentación. Me pidieron ese título y en realidad yo voy a hablar un poco de lo que ha sido un poco el giro quizás que tuvo la docencia durante el periodo de pandemia. Una de las cosas que de verdad soy múltiple universidad, el magíster en educación lo hice en la Universidad de Concepción, decisión que me alegra porque creo que fue una excelente experiencia y quizás parte de estos logros también tiene que ver con los periodos en que trabajé junto al doctor Lajeras, que me dejó hacer muchas cosas confiando mucho en mí, así que le agradezco particularmente a él, además, estar aquí. Hoy día yo trabajo en este lugar, que es el Centro de Simulación y Seguridad Clínica, que es una dependencia con estas características y que está ubicado al interior del Hospital Padre Hurtado. Es un centro que se comenzó a gestar el año 2016, cuando llegué a la institución y que ha centrado su actuar en preparar entornos para simulaciones simples de atención de pacientes de urgencias con maniquíes presencialmente, o simulaciones más complejas donde movemos cosas, nos conseguimos equipos y hemos llegado a recrear, dependiendo de las necesidades que tenga dominantemente el posgrado en este caso, situaciones complejas de atención en pabellón con equipos quirúrgicos y anestésicos o con equipos obstétricos y anestésicos, que es donde se hace la simulación más compleja. Yo quiero contarles un poco cómo se entiende la simulación. Este gráfico que les comparto ahí es el modelo de cómo se definen hoy día lo que se llama las zonas de simulación, que es un modelo de integración del uso de la simulación desde el estudio individual con cosas electrónicas hasta lo que está en la zona 4, que es el uso de las habilidades de conversación que se hacen en la simulación para analizar eventos críticos en la vida real. Este es un modelo que se desarrolló en la Universidad de Harvard, en el Boston Children's Hospital, y que ha ido guiando un poco cómo hacemos la simulación desde el pregrado hasta el posgrado desde el año 2016. En ese modelo, lo que uno visualiza como primer eje de trabajo son los objetivos y los aprendices, donde la primera parte de las simulaciones que se hace en lo tradicional, ¿no es cierto?, en una salita con algunos materiales biológicos, como se ha hecho desde hace mucho tiempo, o con algunos equipos de plástico, como se ha hecho en el último tiempo, donde los estudiantes entrenan procedimientos fuera del contexto real y aprenden cómo y por qué se hacen ciertas cosas, hasta llegar al otro extremo, donde hay aprendices que están inmersos en un contexto que se parece bastante a lo real y ejecutan acciones compartiendo modelos mentales y entrenando condiciones más o menos similares a las que verían en su práctica real. Eso se hace en posgrado,
Y lo que hacemos en el pregrado desde hace probablemente 13 años, que es poner a alumnos de una misma carrera a jugar, entre comillas, a tú eres el médico, tú eres la enfermera, y en ese roleplay irlos preparando en el trabajo en equipo. En ese modelo de simulación, el otro elemento que uno introduce es el ruido y la señal clínica. En las simulaciones del laboratorio clásico quirúrgico, las cosas son lejos del contexto clínico, con poco ruido y poca distracción, y eso permite que los participantes se focalicen en lo que tienen que entrenar. Y en las simulaciones más de alta fidelidad, que incluso se hacen dentro del propio hospital, están inmersos en el contexto con todo el ruido que puede haber en ese espacio. Eso afecta en el fondo la forma en que ellos viven la simulación y cómo van aprendiendo. Y el otro elemento, el otro eje, es la manera en la que se interactúa entre el medio de simulación y los participantes, y ahí, a propósito de la pandemia, se nos introdujo un poquitito en la etapa inicial estos medios que bien menciona el doctor Armas, los medios digitales, y nos fuimos dando cuenta que los celulares, los computadores nos permitían igual a distancia, con cuarentenas y restricciones absolutas, por ejemplo, desarrollar algunas habilidades de memoria tanto muscular como cognitiva. Y el laboratorio en el fondo nos daba una forma de trabajo en que el feedback que dábamos es muy informativo, o sea, esto se hace así, corrígelo de esta forma, como se ha hecho a lo largo de muchos años, y en las simulaciones de equipo funcionamos de una manera distinta en una conversación más horizontal, en que los propios participantes analizan lo bueno y lo que deben cambiar. Y eso lo hacemos en esta práctica que se llama el debriefing. En general, para la realidad que nosotros vivíamos y que vivían todos, este modelo se ha ido introduciendo un poco y nos permite trabajar avanzando hacia esto que está acá, ¿no? Trabajar en equipos clínicos reales, con gente que está en su contexto real en la zona 3 dentro del laboratorio y en la zona 4 dentro del propio pabellón o de la propia urgencia. ¿Cómo hacíamos esto y cómo lo hacemos hoy, que ya no hay cuarentenas? Y presencial. O sea, la realidad era que nosotros íbamos a una sala y poníamos a un paciente simulado con un alumno a hacer una interacción, como se observa acá, o teníamos un simulador para que pudieran hacer la ocultación, o se generaba una situación de atención de un parto y ellos tenían que trabajar, pero los alumnos estaban todos en un mismo lugar, los equipos estaban en un mismo lugar. Con la pandemia empezó a ocurrir esta realidad de usar la pantalla, y entonces el primer cambio que nosotros experimentamos, que fue por una cuestión circunstancial, la institución nos combinó a 2 semanas de iniciadas las cuarentenas resolver cómo íbamos a seguir con la docencia. O sea, a nosotros no nos dejaron cerrar el semestre, que es algo que ocurrió en algunos otros lugares, lo que hicieron fue pedirnos que adaptáramos las clases teóricas, pero además nos pidieron que adaptáramos la práctica. Y nuestro primer paso, a las 2 semanas de entrar todos en cuarentena, fue tomar los pacientes simulados y empezar a adaptarlos, ¿no es cierto? Nosotros usábamos pacientes simulados en esta cantidad, o sea, habíamos ido creciendo hasta el 2017, pero teníamos un espacio más o menos estable, entre 500, 600 representaciones al año ya en esta franja, y el 2020, con esto de tienen que hacer más, el espacio que vimos de cambio fue los pacientes simulados. Medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, es la carrera, ustedes la ven en azul, que a lo largo del tiempo ha ido teniendo mucho más desarrollo del uso de pacientes simulados, y el posgrado, que se ve en anaranjado aquí, tiene muy poquitas acciones. Este es el posgrado, el otro anaranjado es nutrición. O sea, ahí es muy poco lo que se hacía con posgrado. Dominantemente el uso de pacientes simulados está en el pregrado de las carreras de salud y dominantemente en medicina. Lo que nosotros hicimos fue comprender que así como en la clínica alemana se estaba desarrollando este traslape de la atención clínica en box a la atención de telemedicina, entonces desarrollamos una reflexión interna para identificar qué cosas de telemedicina hay que enseñarle a los estudiantes en tercer año. Y eso se comenzó a hacer el mismo año 2020, durante el mes de abril y mayo,
Sí nos preocupamos de evaluar la calidad de cómo el paciente simulado realizaba la interacción. Tenemos esta forma de evaluar acá la autenticidad en la consulta y cómo el paciente le da feedback al estudiante. Y queríamos estar súper atentos a que el medio fuera de la misma calidad. Entonces comparamos en el primer ejercicio de abril si los pacientes del año 2020 a distancia entregaban lo mismo que presencial. Esos son ítems que no son en Likert, sino que son dicotómicos, el 10 y el 21, los demás son en una escala de 1 a 5, y en esa escala de 1 a 5, todos los descriptores son iguales con los pacientes simulados a distancia y presencial, con excepción del 13, que se refiere a cuántas veces los pacientes dejan que los alumnos les hagan preguntas en el momento en que les dan feedback de la interacción. Pero en ese minuto a nosotros nos dio la tranquilidad de que el medio de enseñanza era similar, en el fondo, en la enseñanza remota que presencial. Vimos un cambio en nuestra práctica de pacientes simulados, tuvimos que tomar una decisión y eliminar la representación, o sea, cambiar en el fondo los prototipos de representación, sí. Nos pasó, por ejemplo, que esta dominancia de casos femeninos, a propósito de lo que decía el doctor Armas, también se dio porque pediatría tenía menos oportunidad de práctica en el campo clínico, entonces tuvimos que incentivar mucho más el uso de las mamás simuladas. Pero lo que sí tomamos como decisión fue cambiar y hacer un giro, esto es en el estallido social, o sea, ya lo habíamos hecho ahí, para que el uso de pacientes simulados no fuera con fines evaluativos, que es lo que está en azul, sino que fuera con fines formativos, que es lo que está en verde. Así que en ese cambio, los alumnos tuvieron más oportunidades de práctica que de evaluación. Saliéndonos un poco de ese punto, cuando enfrentamos cómo desarrollar el procedimiento, pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la sutura? La sutura era un punto que ya la Universidad Católica venía desarrollando, y básicamente lo que nosotros hicimos fue comprar estas cositas que son como unos pads de sutura con unos materiales, se los enviamos a las casas, y con un curso basado en video hacíamos que los alumnos estuvieran trabajando en su casa y los tutores observando a distancia la habilidad que lograban. Como en la primera etapa de la pandemia los pabellones estaban suspendidos, era fácil en el fondo que un cirujano, o más fácil, que un cirujano pudiera estar observando lo que hacía un estudiante. Después, con el tiempo, al retomar la presencialidad en los pabellones y la apertura de pabellones, empezamos a trabajar con los residentes, ya como haciendo ellos la supervisión de los alumnos chicos. Ahora esto ya está volviendo a ser el entrenamiento normal. ¿Qué fue lo otro que tuvimos que enfrentar? En los cursos chicos hacíamos normalmente prácticas simples de entrenamiento de RCP, y aquí en el fondo una de las cosas que pasaba en los años más chicos, primero y segundo, es que los alumnos en sus casas hacían esto de no prender nunca la pantalla y estar como muy desconectados. La empresa nos facilitó un software de entrenamiento de frecuencia de compresiones y profundidad de compresiones que se puede administrar con las cámaras de los celulares, puesto en un lugar, y entonces uno hace que los estudiantes se estén mirando con la cámara y generan un usuario y se entrega un reporte individual de lo que el alumno hace en su casa frente al computador. Y en sesiones súper cortitas de entrenamiento de RCP entrando a medicina, uno observaba el cambio en las caras de los alumnos, en prender la cámara, en hacer preguntas, en participar, o en las expresiones respecto de cuán activa les parecían estas actividades comparado con solo conversar o solo hacer charlas. Y ahí en el fondo se lograba una ganancia que era mantener a los alumnos contentos, porque al final del día la desmotivación en los alumnos chicos empezaba a pesar como una razón para arrancarse de la sala, ¿no? Arrancarse del espacio. Lo otro que tuvimos que resolver fue cómo hacer el razonamiento clínico, y ahí buscamos simuladores virtuales. Encontramos uno que es bien fácil de usar. El tutor paga algo así como 4.000 pesos al mes, así que compramos 2 licencias para 2 tutores nada más. Y es una aplicación que se comparte, así como yo estoy compartiendo la presentación con ustedes, por la pantalla, y los alumnos van viendo el caso de una paciente que tiene ciertas condiciones a las cuales se les puede pedir algunos datos de la historia, se le puede pedir laboratorio y tomar decisiones en relación a su atención
solo casos de urgencia, dominantemente urgencia adulto. Esto está desarrollado por la Universidad de Minnesota y está en inglés, así que presenta una barrera de idioma para algunos de los alumnos, que en el caso de la Universidad del Desarrollo es prácticamente inexistente, pero para otras universidades puede ser un problema. Aprendimos esta modalidad del uso sincrónico. Eso significa en el fondo que estábamos forzados a estar uno de nosotros en el momento en que ocurrían estas simulaciones para poder hacer la retroalimentación, el feedback o el debriefing con los estudiantes. Y ahí en el fondo empezaron también desde la industria a ofrecernos estos otros software en que los alumnos practican solos. Este es un software que está hecho para enfermería, que lo tratamos de explorar un ratito para medicina, la verdad es que no funcionó. La lógica de cómo está construido está muy enfocado en el proceso de enfermería, en la seguridad de los fármacos, en la seguridad de la atención, entonces para los alumnos no resultaba tan contextualizado a lo que ellos encontraban importante, y aun cuando no tiene barreras de idioma, para nuestra práctica con alumnos de medicina no fue tan útil. La ventaja de este es que era muy barato, se pagan 130.000 pesos al año y se puede con eso usar indefinidamente. En el otro pagábamos 4.000 al mes, también eso es barato. Llegamos a otro software que es este, que es bastante más adecuado para medicina, pero es bastante caro. El costo de este software en el paquete más barato es de $30.000 al año para un uso de 1.000 estudiantes y tutores. En la mezcla, en el fondo, uno puede tener esos usuarios. ¿Cuál es la ventaja? Que uno puede programar sesiones y entonces los estudiantes atienden a estos pacientes donde pueden interpretar laboratorio, solicitar exámenes de imágenes e interpretarlos también, y hacer uso de todo el proceso de razonamiento clínico. No tiene barreras de idioma porque está traducido al español y se permite el trabajo sincrónico como asincrónico. Asincrónico lo tratamos de utilizar y eso en el fondo era como la gran seducción, ¿no es cierto? Los estudiantes en sus tiempos libres lo van a usar. Ahí nosotros empezamos a estudiar si eso era cierto. Uno siempre intuye que los estudiantes más motivados son los que van a estudiar mejor. El software es bien acusete, entonces dice la doctora Armijo entró el día tanto, a tal hora, e hizo este ejercicio. Por lo tanto, yo puedo revisar qué alumnos entraron y cuáles no. Y ahí se desmitifica esta cosa de qué tan útil es este software caro para el uso asincrónico, porque en la realidad las tasas de uso autónomo de los alumnos, yo supongo que esto para ustedes no es ninguna extrañeza, ¿no es cierto? Si al estudiante más chico uno le dice estudia solo, lo más probable es que no lo va a hacer. Entonces, los grupos chicos en quinto año, durante un semestre regular, cuando los tutores no estaban como encima de los alumnos, la tasa de uso era 25%, muy poco para el costo que estábamos pagando. Cuando les programábamos sesiones previo al examen integrador médico-quirúrgico de 4, subía a 70%, pero hay un 30% de alumnos que nunca estudiaron con el software, que nunca lo ocuparon. Y en el único lugar donde era 100% eran los internados, en que había uno o dos instructores que estaban como que vigilando qué es lo que hacía el alumno. Entonces, en realidad, el uso asincrónico autónomo funciona para los estudiantes autorregulados, bien disciplinados, que le ven la oportunidad, pero hay una franja de al menos 30% que aunque lo tenga, a menos que esté muy vigilado, no va a hacer nada. Y eso nos ha ido haciendo pensar que en realidad, teniendo tantos otros gastos que atender, en la oportunidad de volver a lo presencial es más rentable pagarle a un tutor que seguir con el software. Los softwares son bien discriminadores de acuerdo a nivel de formación, les parecen más fáciles de usar a los alumnos más grandes. Estos son los internos de medicina, que en una escala de Likert encuentran mucho más fácil el uso del simulador, y las alumnas de enfermería lo encuentran más difícil, pero cuando uno cruza eso con acceso socioeconómico, la razón es esa, la dificultad tecnológica. Se asocia también a una dificultad económica de no disponer los medios para poder entrar a usar estos software. Cuando yo he conversado con gente de otras universidades respecto de este uso, por ejemplo en la Universidad de la Frontera, que lo han tenido también,
los alumnos con más barrera en calidad de Wi-Fi son los que menos se benefician de esto. Por lo tanto, además es poco democrático en la formación de los estudiantes. ¿Qué otra cosa hicimos? En nuestros simuladores nosotros tenemos una lógica de trabajo en que usamos la simulación para el razonamiento clínico. Hace varios años venimos desarrollando una forma de hacer escenarios que están creados para meterse un poco en esta parte de cómo recogen información, cómo la integran, cómo la procesan. Trabajamos con varias personas, una de ellas Cristian Labarca Solar, que es uno de los que más ha desarrollado esto, y básicamente usamos en el fondo estos monitores con un paciente simulado al lado, donde compartimos un poco esta idea de cómo se hacía en el centro de simulación y lo transmitimos por una pantalla. A los alumnos les asignamos a uno el rol de médico 1, al otro el de interconsultor, y les permitimos durante 10 minutos resolver un caso. Nosotros vamos entregando información como si fuese un caso clínico, pero resulta más dinámico porque en la medida que yo le cambio las variables, ellos tienen que darse cuenta de qué es lo que tienen que vigilar. Así es como se ve. Es que no puedo retirar ese con el paciente convulsionándose. Eso que ustedes escuchan ahí es que alguien en el chat le hizo una sugerencia, porque esa es una indicación que damos. Hay una que está guiando y los otros están en el chat dando sugerencias en la forma en que los hacemos trabajar en grupo. Permitimos que durante una fracción de tiempo atiendan el caso y una vez que terminan conversamos de qué hicieron bien y qué podrían cambiar. Eso es lo que uno llama debriefing. Es parecido en el fondo al análisis de un caso clínico real, siendo absolutamente irreal, pero es diferente porque ese paciente que estaba con un estatus convulsivo, yo no lo dejo que lo vea un alumno en quinto. O esta otra que ustedes ven acá, que la hicimos con Juan Miguel Isaupe, que es una paciente con una tormenta tiroidea, donde podemos poner una linda taquicardia, una hipertensión con una gran diferencia sistodiastólica, y le ponemos también aquí en multimedia una foto de un bocio grande y un exoftalmo, y además le contamos la historia de que ella quería ir a un matrimonio y suspendió su antitiroideo. Le permite a ellos en el fondo enfrentar una taquicardia de un manejo no tan normado como el ACLS, y una vez que están estos dos internos avanzados en la resolución del caso, y esto fue una gran ganancia que yo no quisiera perder, pudimos hacer una interconsulta por teléfono con el especialista, cosa que no hacíamos antes, porque los alumnos están en el Hospital Padre Hurtado y Juan Miguel está en la clínica alemana. Entonces poníamos casos complejos, los alumnos los trabajaban solos durante 5 a 10 minutos, y cuando llegaba el minuto de voy a pedir una interconsulta, conectábamos por teléfono al doctor Barroso en urología, al doctor Jope en neurología, a Juan Miguel Isaupe en endocrinología. Y ahí logramos potenciar bastante, además, la entrega de información, que es un problema que uno observa en los internos de medicina, y creo que eso fue una ganancia que no habíamos esperado encontrar y que fue significativa para los alumnos. Y con eso también no expusimos a los clínicos a tener que estar yendo al hospital. Entonces los que habían dicho, no, yo me quedo porque tengo más riesgo, podían interactuar con la actividad. Cuando uno compara qué es lo que los alumnos consideran más útil y más relevante con el software, este es el primero que les mostré, el Full Code, el segundo el Body Interact, y estas que hacíamos con sus interconsultores, los alumnos consideran que las que hacían con los interconsultores son las más útiles, porque ahí uno mezcla en el fondo la experiencia de qué es lo que están haciendo ellos solos, con la posibilidad de interactuar con alguien que sabe más que ellos, y con la posibilidad de meterse un poco en este tema de cómo se deriva a un paciente o cómo se solicita ayuda. Eso también fue algo que se ha ido asentando bien y que funciona bien. Los alumnos terminan contentos con esta interacción, y una de las cosas rescatables también ahí es que nos pasaba que algunos no estaban en Santiago y otros sí, eran los periodos de nuevo en que el hospital no tenía acceso para los alumnos chicos. Acuérdense que hubo un año casi en que no pudimos llevarlos a práctica, y tuvimos que trabajar de esta forma.
Cuando avanzamos 6 meses haciendo esta cosa con los pacientes simulados, que lo hacía mucha gente, Marcelo Blackwood es uno de los grandes impulsores en tercer año en la clínica alemana, Mariana Jaue es su contraparte, y lo que permitíamos era poner en el fondo a más de un alumno contra un mismo caso clínico. El Zoom, esta videoconferencia, nos permitía entrenar a 3, 4, 5, 6 actrices para representar el mismo caso. Y ahí entonces generábamos una oportunidad de igualdad en el entrenamiento, porque el alumno va a ver una disnea igual a la que ve el otro compañero, por ejemplo. Hicimos una comparación de cómo se daban los resultados en las evaluaciones con pacientes simulados el año 2019 presencial y el año 2020, y el aprendizaje en la semiología para la indagación respecto de la tos, la diarrea y el dolor articular, mostró que habían aprendido lo mismo, teniendo estas experiencias de simulación a distancia y centradas exclusivamente en anamnesis. Entonces eso nos permitió, al volver a la práctica, enfocarnos en el examen físico, que era lo que no podíamos hacer a distancia. Las muestras en el fondo son lo que uno puede tener con asimetrías de tamaño, pero las potencias y los tamaños de efecto son buenos, dado las circunstancias y el resultado en el que estamos. Cuando avanzamos en eso, entonces dijimos ya, vamos a hacer un OSCE final de carrera, porque no queríamos quedarnos con la idea de que los internos salían así nomás, y que no tenían ninguna evaluación. Entonces tomamos el marco de referencia de Asofamed, que muestra en el fondo estas tablas de cómo uno debería trabajar, y buscamos en los OSCEs que teníamos de años anteriores, cuáles eran las competencias en el nivel avanzado que queríamos desarrollar. El año 2013 habíamos aprendido en un proyecto colaborativo en que participó la Universidad Diego Portales, yo estaba ya en ese minuto con el doctor Lajeras, y la Universidad del Desarrollo, y otras universidades chilenas, incluyendo la Católica del Norte, Concepción, Andrés Bello y Mayor. Habíamos ganado un grant del National Board of Medical Examiners para armar OSCEs en los que evaluábamos el razonamiento clínico y la comunicación, así es que mantuvimos en el OSCE a distancia una estructura similar con esas dos evaluaciones, solo cambiamos la forma de implementación para poder hacerlo de manera remota, seleccionamos un blueprint, una planilla de evaluación con 6 tipos de atención, 2 de urgencia, una con monitor y la otra sin riesgo vital, y 4 teleconsulta. Los actores evaluaban la comunicación y los tutores las competencias de anamnesis dominantemente y de interpretación, de solicitud e interpretación de exámenes de laboratorio. Armamos los circuitos a distancia, había una chiquilla, la Mariana Jaue, con un par de niñas más que administraban salas chicas y cambiaban a los alumnos de un lado a otro. Y básicamente con Zoom, pacientes simulados y estos mismos medios telemáticos, hacíamos que los estudiantes entraran a una sala, los mandábamos a atender a su paciente, se les evaluaba ahí y el actor evaluaba la comunicación. Así se veía un interno haciendo una atención de un paciente con dolor torácico con un electrocardiograma bien evidente. Tenían valores de la monitorización que iban cambiando de acuerdo a lo que ellos estaban decidiendo realizar. El evaluador no interactúa, solo observa, y con el Zoom pudimos quedarnos con los videos para mirar a los alumnos que tenían un desempeño un poco más bajo. Mantuvimos los criterios de aprobación similares a cómo se hacía en presencial, con los mismos criterios, y logramos implementarlo 3 veces ya, en cada una de las ocasiones con 70 y hasta 90 estudiantes. 95% ha cumplido con los criterios de aprobación en los 3 OSCE. Eso es similar a lo que pasa en lo presencial. En el primer OSCE tuvimos que tomar hartas medidas para los siguientes, porque el alfa de Cronbach del examen fue bajo, entonces ahí aprendimos cómo ir haciendo cambios para poder tener mejor confiabilidad en los exámenes. Les entregamos a cada uno un reporte de su comunicación, eso también fue una cosa que percibieron positivo, porque nunca habían tenido una retroalimentación en un papel, en el fondo, de qué te falta y qué podrías cambiar por parte de los pacientes simulados. Y llegamos en el fondo al punto de encontrarlo de una forma más objetiva el resultado del examen. Un poquito más adelante ocurrió que
a la mayoría los liberaron, aquí están todos los que vivían en Santiago, pero hubo una época en que los que vivían en Viña no podían cruzar, porque en el fondo Viña estaba en cuarentena y había que pedir los permisos regionales y qué sé yo. Y ahí básicamente ellos mismos, los alumnos con sus celulares, lo que ustedes ven acá no es ningún sistema de audio y video, es una caja de guantes con el celular de un alumno, con el cual pudimos hacer que ellos atendieran a la paciente que estaba aquí debajo en este simulador, y esta compañera actuó, me acuerdo en ese caso ella era la interconsultora, así que cuando había que pedir ayuda ella actuaba como endocrinóloga, que es lo que quiere hacer cuando sea cuando haya egresado. El uso de la tecnología nos forzó a trabajar con varios computadores a la vez. En el que está a la derecha yo coordino o controlo lo que está pasando dentro de la sala, entonces puedo ver a los alumnos que están dentro de la sala en la simulación. Acá tengo en la pantalla a los que están en su casa. Tengo que trabajar en las dos variables para representar el mismo caso a través de Zoom y en el sitio presencial, y para lograr en el fondo que estos de la casa escuchen y vean lo que está pasando en la sala de simulación. Básicamente uno de los alumnos con su iPad o con su celular funciona como un sistema de video o de audio. Yo insisto en que esto en la Universidad del Desarrollo es viable porque los estudiantes de acá tienen un nivel económico y un nivel de ingreso en el que ellos llegan con mejores equipos digitales a los espacios. No sé si esto es reproducible en otras instituciones, e intuyo que en muchas, sobre todo de regiones, no es tan fácil llegar a una situación así. Pero los estudiantes fueron bien solidarios entre ellos en términos de siempre tratar de favorecer que el que no podía estar se integrara, porque para ellos, aunque esto no es igual a la clínica, y no es igual, fue mucho mejor que no hacer nada. Y yo creo que ahí está el punto. Poner a un alumno a jugar, a que practica algo que él no conoce y que puede no ser cierto, es más motivante y es más desafiante que estar solo leyendo un texto. Y desde ahí ellos lograron ganar ciertos elementos de razonamiento clínico que ahora que han vuelto a lo presencial vemos que fue positivo. Para que eso funcione, es necesario que los profesores tengan una visión en que somos facilitadores de su proceso, también somos mano firme. Yo tengo cierta fama de ser un poco mano firme, lo cual es necesario para ordenarlos y que no se transforme en algo muy liviano. Pero en el pregrado yo diría que la experiencia que logramos acumular fue potente, fue grande, y permitió este tipo de ganancias de parte de los estudiantes. Posgrado es diferente. En posgrado la situación cronológicamente tiene otro espacio. En la realidad, apenas partió la pandemia, lo que nosotros hicimos fue volcar la simulación al hospital y meter la cabeza de intubación dentro del pabellón para entrenar cuáles iban a ser los nuevos protocolos de trabajo. Poner el simulador de alta fidelidad dentro de la UCI del hospital para que la gente se adaptara a cómo atender a estos pacientes, no solo por la seguridad del paciente, sino que por la seguridad de ellos mismos, para no exponerse innecesariamente. Esto en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril y mayo del 2020 se hizo de forma intensiva y se capacitó a 680 personas dentro del hospital con un grupo de 8 instructores que solo transmitíamos: esta es la forma segura de cuidarte y adaptarte a las nuevas formas de hacer las cosas. En ese periodo a los residentes hubo que reconvertirlos rápido a fuerza de trabajo, así que en el fondo cualquier simulación presencial a distancia tenía cero sentido. Lo que había que hacer era habilitarlos en: ahora tú vas a manejar un ventilador mecánico que no sabes cómo usar aún, y vas a tener que ganar libertad y experiencia. Y ahí al mirar la literatura nos fuimos dando cuenta que esto ya existía con varios términos, que eran simulación a distancia, simulación remota y telesimulación. De hecho, solo mirando en PubMed, las primeras publicaciones de simulación a distancia son del año 99, parten en el ámbito de los procedimientos quirúrgicos y la anestesia. Después pareciera ser que hubo un estancamiento, de que esto no funciona tanto y es mejor lo presencial, y vea que ahora nosotros también compartimos. Pero el 2010 empezó a aparecer este otro concepto de telesimulación, y cuando uno busca en la literatura
simulación remota, simulación a distancia y telesimulación se está refiriendo al mismo concepto que claramente explotó en relación al periodo de pandemia. O sea, fue la solución que se fue encontrando y adoptando para resolver varios problemas a nivel mundial. En el caso de anestesia, una de las primeras reportes, y voy a usar anestesia solo como ejemplo, porque esto es igual en algunas otras áreas, uno de los primeros reportes fue de la Universidad de Bristol, donde en el fondo lo que encontraban es: tengo un supercentro de simulación carísimo en una ciudad, pero quiero enseñarle a otros profesionales que no están tan cerca del centro, entonces desarrollaron esta idea para hacer la teleeducación, pero fíjense las distancias, uno lo mira y dice, ya, en Chile esto es mucho más justificado, ¿no es cierto? Bristol llegó a tener su lugar de entrenamiento más distante en Bosnia. Si lo hiciéramos en Chile tendría harto sentido. Tenemos muchos lugares más distantes en los que quizás no tiene sentido tener miles de centros de simulación. Las siguientes dos publicaciones de nuevo son en el ámbito de anestesia y como más bien en workshop o en cursos, donde primero el grupo de arriba, que es el grupo del Center for Medical Simulation en Harvard, y el de abajo, que es el grupo de Penn State, hicieron por videoconferencia unos ejemplos, unas demos de cómo se hace la simulación. El de abajo es una serie de 6 casos de simulación de crisis de anestesia obstétrica, que básicamente es el mismo uso del monitor que yo les mostré que hacíamos con los alumnos chicos, hecho esta vez para residentes de anestesia. En la lógica del entrenamiento de procedimiento, hay cosas tan curiosas publicadas como usar el Da Vinci, raro, para enseñar anestesia regional, o usar el Da Vinci para intubar, cuestión que uno no haría, primero porque no tiene un Da Vinci, y segundo porque no usaría algo así tan caro para este tipo de procedimiento. Sí, el área que tiene más desarrollo en simulación remota de procedimiento es el área de anestesia regional, y ahí el concepto es que puede ser más barato que yo compre un simulador y lo ponga en Puerto Natales y mantenga en Santiago al gran referente que guía, al que está allá, para ir desarrollando ciertas habilidades mínimas iniciales en procedimientos que a veces no son tan frecuentes y que pueden ser riesgosos, pero no hay otra área en que esto haya crecido. ¿Qué hicimos nosotros? Para los residentes de cirugía había que mantener ciertas habilidades de sutura y de nudos, y trabajamos con recursos básicos, unas planchas de acrílico, unos hules, unas esponjas, para que en los primeros meses, cuando no podían entrar a pabellón, mantuvieran ciertas destrezas mínimas del programa Fundamental of Laparoscopic Surgery, y que lo pudiesen hacer en su casa. Adaptamos esto mismo que hacíamos con los alumnos de pregrado a una función que tienen los simuladores de usar desfibriladores también, pero esta vez hicimos que en lugar de ser de una misma profesión, esté un enfermero, un interno y un residente, para ir desarrollando esta idea de cómo armar trabajos en equipo. Y reprodujimos el trabajo que habían mostrado los de Penn State del año 2000 de anestesia obstétrica en base al puro monitor, para mantener a los becados un poco más activos. ¿Qué creemos? Que eso no es lo que necesitamos. Lo que creemos es que necesitamos esto: usar el centro con equipos reales y hacer que los residentes se integren al trabajo donde está su enfermera, su TENS, su matrona, para resolver una urgencia o un trauma. Esto es un ejercicio que el hospital junto con la universidad viene desarrollando desde el 2016, que dio fruto a programas de entrenamiento de equipos de distintas unidades, que en el 2020 se hizo cargo del entrenamiento COVID y que ahora está haciendo debriefing de eventos reales, que se sostiene en el trabajo interprofesional, porque no lo hacemos puros médicos. Dentro del equipo la mitad de la gente son o kinesiólogos o enfermeras junto con médicos de distintas unidades, y en el cual se crean programas a medida de la necesidad. Este es el programa de la UCI pediátrica, que es distinto al programa de emergencias obstétricas y al programa de urgencia adulto, en el que se enseñan dimensiones cognitivas del trabajo, pero también se ha llegado al punto de trabajar con una escala de evaluación del trabajo en equipo y del liderazgo, que viene del trabajo de la universidad, de Australia, de la Monash University y algunos otros centros más. Y lo que hemos ido haciendo es introducir este mismo instrumento en la enseñanza de pregrado, que es el verde, o sea, así se comportan los alumnos chicos de quinto y sexto y séptimo año, y en el azul cómo se comportan los equipos reales dentro del hospital,
Las dimensiones de trabajo en equipo se ven en los cuadraditos del medio, las dimensiones de foco en la tarea se ven a la derecha y las dimensiones de liderazgo se ven a la izquierda. Nuestro trabajo es solo ser como los asistentes técnicos de lo que sí está funcionando con los residentes hoy, que es meterlos en estas suertes de ejercicios de práctica parecidos a cómo es su realidad, para que ellos se apropien de cómo es trabajar en una circunstancia compleja. Lo que yo diría en suma es que estas conferencias y esta enseñanza a distancia ha sido bastante útil para sostener el pregrado, donde los grupos de alumnos son masivos, donde las restricciones de entrada a campo clínico son bastante absolutas, donde hay muchas cosas cognitivas que construir y que se pueden hacer de manera deliberativa, pero en cuanto al posgrado, tiene todavía todo el sentido restringir las prácticas de simulación a ciertos elementos de aceleración del aprendizaje de la especialidad o de adquisición de ciertas competencias básicas, pero el juego real de los becados está en el campo clínico real y está eventualmente en las simulaciones más complejas con sus propios equipos, con sus propias matronas, con sus propios TENS, con sus propias enfermeras, para que aprendan esa parte difícil, que no tiene que ver con la cognición, sino que tiene que ver con el actuar en conjunto. Eso preparé, espero no haber sido muy insistente. Notable su presentación. Muy impresionante el tema. Muy desafiante el tema. Doctor Reyes. Gracias, doctor Armas. Creo que esta ha sido una brillante e interesantísima exposición de la doctora Armijo, porque no solo nos ha mostrado los aspectos teóricos de cómo aplicar telemedicina en educación médica de pre- y postítulo, sino que nos ha volcado una experiencia vivida ya por un tiempo que le ha permitido evaluar su propio trabajo y mostrarnos cuáles son las cosas en que tienen que mejorar y cuáles son las que tienen que afirmar. Esto nos lleva a la posibilidad clara de que los conocimientos de clínica médica, semiología, farmacoterapia, etcétera, que nos hacen posible la atención de los pacientes, pueden ser transmitidos con la ayuda de la telemedicina, con un muy buen rendimiento. Tal vez habría que poner un poco el énfasis en que al alumno de medicina, sobre todo en el pregrado, se le debe incorporar mucho más los aspectos éticos que significa esta transformación de la medicina clínica como la hemos entendido siempre, desde mucho antes de Hipócrates hasta ahora, los aspectos éticos en confidencialidad y en que el paciente sepa qué es lo que puede y debe esperar de la intervención de los médicos y demás miembros de equipos de salud en la atención que va a recibir. Ahora, hay que pensar que hay de todas maneras algunos puntos en que no podemos reemplazar definitivamente la actuación presencial de un estudiante de pre- y postítulo con un docente al lado, con un paciente real, a la situación de los simuladores médicos. Me refiero en particular con la sensación que adquiere el médico, el estudiante de medicina, cuando palpa con sus propias manos una masa abdominal y tiene que interpretar de qué se trata. De lo que, el conflicto que le significa manejarse en una emergencia médico-quirúrgica, el diagnóstico de una perforación, de una apendicitis, de una colecistitis, etc. Esos son momentos críticos en que la atención médica real es insoslayable y vamos a tener que tratar de mantener alguna forma de darle la experiencia a los estudiantes en eso. Pero la ayuda que esto representa en la educación médica actual
es increíble. Y lo único que necesitamos es poder financiar los equipos, ¿no? Y más que nada entrenar a los que entrenan a los estudiantes. Esto parte por enseñarle a los docentes cómo tienen que manejarse. Y muy en particular en lo que son los aspectos éticos de la aplicación de la telesalud. Gracias, señor presidente. Doctor Ressler. Está sin audio. Está sin audio. Muchas gracias, doctora Alma. Felicitaciones, doctora Armijo. Me sumo a lo que dijo el doctor Reyes sobre esta presentación. Excelente y muy ponderada. Como usted muy bien lo ha mostrado, hay objetivos específicos que los cumple perfectamente bien la educación a distancia y la simulación. Pero hay que tener, yo creo, algunas cautelas, porque de lo que yo he visto, me ha tocado acreditar algunas escuelas de medicina y me ha tocado acreditar programas. Una de las tentaciones es, ante la falta de docentes, es reducir el número de docentes y afirmarse en este tipo de actividades. Y muchas veces no tan bien, tan profesionalmente hecha como lo hace usted. Tiene que haber alguien que lo maneje tan profesional como todo rinda. Para específico, soy mucho más, ¿no es cierto? Es perfecto. El problema es, las amenazas son la superficialidad que puede haber y la pesa del pensamiento médico. Dentro de cuál está la ética, nombró Humberto también, pero el pensamiento médico es complejo. Y eso solo lo logra el docente. Esa es la cautela que quiero poner, no caer en la tentación. Tenemos un equipo, una unidad de simulación, descansamos en eso y buscamos el número de docentes, buscamos las pasadas por sala y nadie va a hablar del pensamiento médico, cuál es el raciocinio que tenemos, por lo menos internistas, en llegar a un diagnóstico, cuáles son las evidencias que tomamos, cuáles son las que desechamos, en fin, todo lo complejo que es pensar como médico ante un caso difícil. Ese es mi comentario, pero muy interesante cuando hay medios y cuando hay una persona tan dedicada como usted. Gracias, doctora Alma. Jorge. Sí, gracias, doctora Alma. Bueno, en primer lugar, felicitar a Soledad Armijo por esta estupenda presentación. Yo quiero decir que a Soledad la conozco hace mucho tiempo. Nos conocimos en la Diego Portales, que fue probablemente uno de los primeros centros en simulación clínica en la formación de los estudiantes, no solamente en medicina, sino en las otras carreras de salud. Y después yo, estando decano en la Autónoma, me la llevé a Soledad y la tuve conmigo durante bastante tiempo, hasta que finalmente la gente de la Universidad del Desarrollo inteligentemente la capturó para siempre, digamos, y le dio todas las facilidades para hacer lo que ella está haciendo. Yo quiero destacar algo. Soledad Armijo no es solamente la persona que instaló de alguna manera el criterio de lo que representa la simulación clínica en la formación de los estudiantes de la salud, sino que ella creó una cultura de simulación. Y eso es muy importante decirlo. Una cultura donde ella, como dijo el doctor Reyes, ¿no es cierto?, de ninguna manera reemplaza lo que es la actividad presencial, ¿no es cierto?, de un estudiante con un paciente y con un clínico al lado, ¿no es cierto?, que la esté formando. Pero la simulación ha ido tomando un carácter de apresto en la formación de todos los estudiantes en el área de salud, que ha sido muy importante y que a su vez ha permitido el trabajo en equipo de una manera mucho más fácil, porque hoy no cuesta nada con simulación integrar un kinesiólogo con una enfermera, con un médico, ¿no es cierto?, con cualquiera de las áreas de la salud, cosa que con pacientes en la práctica clínica era bastante más complicada, incluso por razones de espacio. Así que por todas esas razones yo creo que lo que la doctora Armijo nos ha dado hoy es un breve resumen de su gran experiencia en esta área. Yo creo que ella es una de las personas que tiene más experiencia, no en Chile, sino en América Latina, en esta área. Y es un privilegio para nosotros tenerlos trabajando en Chile. Así que yo le agradezco mucho, Soledad, y creo que realmente lo que viene hacia el futuro va a ser cada día más significativo, más importante. Y ya se reveló con el tema de la pandemia, de que al no poder hacer la simulación clínica presencial, la pudimos hacer con la telesimulación.
y esa telesimulación de alguna manera nos permitió completar programas, ¿no es cierto?, y hacerles desarrollar actividades clínicas a los estudiantes que de otra manera hubiera sido imposible. Así que muchas gracias, Soledad. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero, ¿puedo hablar? Manuel Oyarzún. Manuel Oyarzún. Sí, muy interesante la presentación, muy impresionante, doctor Armijo. Yo tenía una pregunta que hacerle respecto a cómo entrenan ustedes los actores para actuar en esta situación. Por ejemplo, enseñarles la disnea es una cosa muy compleja. Todos sabemos la disnea es una cosa muy subjetiva. Y cómo simulan ahí la cianosis. ¿Han comparado el aprendizaje que pueden obtener con actores versus lo que podrían obtener con enfermos reales, enfrentados en la misma situación a través de telemedicina? Y cómo podrían simular, por ejemplo, la cianosis u otras cosas que acompañan a la disnea. Es una pregunta para usted. Yo primero quiero dar gracias porque están siendo bien generosos conmigo, pero apagué la cámara sin querer, porque estaba muy cerca del micrófono nada más. Han sido generosos conmigo, pero uno de los primeros papers que hay en Chile de buena experiencia diciendo para qué sirve las simulaciones de Eduardo Guarda, quien enseñó en el fondo lo que importaba respecto del aprendizaje de la semiología cardiovascular. No es que uno haga esto sola, sino que quizás tiene la disciplina de leer a otros que lo hacen muy bien. La primera persona que entrenó pacientes simulados en Chile fue la Philippa Moore en la Universidad Católica y sigue haciendo lo mismo. Otras personas que entrenan pacientes simulados en Chile están en la Universidad de Chile. Está Sergio Bozo y algunos más. Iván Solís también puede ser el que está en semiología ahí. En la Católica del Norte, Claudia Berens entrena pacientes simulados y lo que nosotros hacemos es mezclar, doctor Oyarzún, en los programas de pacientes entrenados. A veces hay personas sanas que representan la realidad y otras veces hay pacientes que tienen patologías a los cuales se les entrena respecto de qué cosa de su propio caso pueden entregarle a un alumno y qué no. En la relación de la patología respiratoria, existe un grupo chiquitito de pacientes que tienen daño pulmonar crónico de distinta magnitud y que colaboran con la docencia de la semiología cuando tiene que ver con la auscultación acá en la Universidad del Desarrollo. ¿Cuál es la dificultad ética de hacer eso? Que un actor usa su mente y su cuerpo para entrar en un rol y sabe salir del rol. Y sabe salir psicológicamente seguro, sin quedarse pegado en el peso biológico de la enfermedad. Entonces, cuando uno necesita, por ejemplo, un examen físico de un obeso mórbido, es cierto que puede tener más realismo con un paciente real, pero también es cierto que la implicancia ética que esa persona tiene al interactuar con alumnos y escuchar el peso de las palabras clínicas puede ser muy negativo. Ahí se balancea. Los programas de pacientes entrenados tienen otros recursos. El maquillaje, ustedes saben que hace que gente que no es tan agraciada se vea maravillosa. Yo aquí lucí un ejemplo de eso para esta conferencia. Y se puede representar la cianosis bastante bien, la ictericia bastante bien. Yo quedé sorprendida con esto de el desarrollo de un simulador físico de mentira, doctor Oyarzún, que puso en los ojos del monito, en vez de un globo ocular físico, una pantalla LED. Cuando usted pone una pantalla LED, la del ojo derecho queda anisocórica con la del izquierdo, o la esclera se pone amarilla. Yo pensaba que eso nunca lo iba a ver hace 10 años, y hoy día existe. Yo creo que la tecnología, esto es como los autos, ¿no? Un auto bueno no es bueno en sí mismo, requiere un buen conductor. Yo coincido en todo lo que ustedes han dicho. La simulación, el gran costo de la simulación no está en tener el espacio. El gran costo de la simulación no está en comprar el mono o los monos. El gran costo de la simulación está en darle valor a quién es el que ejecuta la acción y cómo se transforma todo un grupo en una comunidad de práctica, porque nada de esto pasa con una sola persona. Lo que más nos gustó a nosotros y a los alumnos fue hacer una interconsulta con el doctor Isauto.
lo que más sirvió fue hacer una interconsulta con el doctor Barroso. Fue en el fondo acercarse a personas que saben más que ellos y a quienes respetan, y entonces el gran valor siempre estuvo en la interacción humana. El resto es el show que uno monta para que eso pueda ser posible. ¿Alguien más? No solamente fue excelente la presentación, doctora, fue muy impresionante la trayectoria, el recorrido hecho para llegar a esto. La generación nuestra no tiene noticias o no ha tenido noticias de la simulación, de la importancia que tiene hoy día en la enseñanza de los estudiantes. Una de las dificultades que tenemos son los campos clínicos. Y en alguna buena medida se ahorra el trabajo con el enfermo, que es otro problema que no le gusta mucho al enfermo ser examinado. Hacerlo en un centro de simulación, se ahorra mucho. Claro que uno echa de menos que le enseñen la duda, que le enseñen el decir no sé, que le enseñen a persuadir a los enfermos a que consientan o no consientan una intervención. Pero esto no reemplaza aquello, no reemplaza a la formación humana, sino que complementa, ayuda y probablemente facilita y se ahorra tiempo. Fue una linda lección. Muchísimas gracias. Y la contactaremos de nuevo para que nos enseñe un poco más de esto. Ramiro Molina pide la palabra. Muchas gracias por la excelente conferencia, doctora Soledad Armijo, y sobre todo a los más viejos viejos docentes, nos introduce en áreas que obviamente son francamente novedosas. En el área en la cual la docencia puede depender de las tecnologías, de los simuladores, de los actores o de las actrices, eso ya es un poco más complejo. Pero sin embargo, esta tecnología nos puede llevar muy lejos y seguramente recién es el inicio. Y seguramente la experticia, la doctora Soledad Armijo también le dice lo mismo, de que seguramente cada 24 horas va avanzando a una velocidad fantástica con el descubrimiento, ¿no es cierto?, de las expresiones, como por ejemplo el color de las diferentes patologías que tienen en las conjuntivas o en la cara o en la piel. Y eso usted lo dijo claramente. Sin embargo, en la enseñanza en general de la educación también tenemos áreas complejas que desgraciadamente no dependen de las tecnologías o dependen menos de las tecnologías. Siempre vamos a depender de las tecnologías. Y yo le quiero contar, doctora Armijo, que hemos hecho un experimento en la Facultad de Medicina de la Chile en un área muy diferente a la que usted nos ha mostrado. Yo me recuerdo de que en fines del año 2017, la vicedecana de la Facultad de Medicina me relata una muy fuerte experiencia de una pariente de ella muy cercana, que era una interna, haciendo una práctica en el campo gineco-obstétrico y en consultorio, y en la cual me dice, mi hija ha llegado realmente impactada en la manera como los colegas han tratado o cómo expresan el tema en un área en que en la medicina no se maneja en ninguna parte, como es la sexualidad humana. Y realmente tanto de docentes como de gente revelan la ignorancia en el tema. Me dice, tú que recién acabas de inaugurar un curso de educación sexual online de autoaprendizaje en la Facultad de Medicina, que había sido hecho en enero del año 2017,
Me dijo, ¿ya has tenido alguna experiencia? ¿Tú podrías introducir la enseñanza de la educación sexual en la Facultad de Medicina a través del método online? Bueno, le dije, si lo pide la decana de la Facultad de Medicina, eso es una obligación. Y especialmente de que Chile es el único país que no tiene en su enseñanza escolar la educación sexual como elemento básico, habiendo aparecido en los países nórdicos en el siglo antes pasado, no en el pasado, en el antes pasado. Y siendo Chile el único país que no la tiene en su educación escolar. Sí, me dijo, porque realmente es impactante, me dijo, cómo el personal de salud es entrenado en la práctica, pero en la mala práctica, en el trato, en la ética, en la moral, en el comportamiento, frente a un área que manejamos, que tenemos todos los seres humanos. Y que si bien es cierto que no se puede transformar en tecnología, sin embargo, hay contextos que tienen que ver con todo el área de los valores. Claro, le dije yo, hagamos el experimento, veamos si puedo transformar esto de online de autoaprendizaje específicamente en la Facultad de Medicina. Y lo hicimos. La primera publicación de estos resultados está en la Revista Médica de Chile, que apareció en el mes de marzo de este año, y en la cual fue relativamente corto el periodo en que nos demoramos para publicar eso, en que lo aceptaron. Vale la pena que lo vean, por si acaso los colegas, y contarles de que hemos seguido avanzando en diferentes áreas en este tema. Y la verdad de las cosas es que el día de hoy, esto nos ha servido para avanzar también en el área de la enseñanza de la capacitación de profesores. Y especialmente, y eso la doctora Armijo será consciente de que las distancias en nuestro país son impresionantes, es el país más largo del mundo. Por lo tanto, quiere decir de que cada día sus tecnologías, su forma de comunicación en el área de la medicina específicamente, lo que tiene que ver con lo que nos ha mostrado, es absolutamente cada día más necesario para cualquier gente que esté formando en esta área. En el área de la educación, por cierto, de que es muy amplio. Y la verdad de las cosas es que hemos tenido experiencias interesantes a distancia en la formación de profesores, cuando eso fundamentalmente fuera de Chile, con gente que ha tenido cursos desde otros países. Y también para público en general. Y en la parte específica de ese curso cerrado que salió publicado en la Revista Médica de Chile, que se llamó CESOMED, hemos tenido una experiencia impresionante y que ha crecido en forma geométrica. De hecho, en el año 2020, cuando nos azotó la pandemia y suspendimos todas las actividades, prácticamente el único curso que quedó de formación general fue el que estaba online. No era por el tema, sino que porque era el único curso online de autoaprendizaje que quedó funcionando. Y nosotros teníamos ninguna experiencia en el modelo, no más allá de 90, 95 alumnos. Ya para un curso de formación general es una cantidad grande, que normalmente son 5, 10, 12, máximo 20 estudiantes. Y en el año 2020 me dijeron, bueno, ¿y usted cuánto cree que tiene la capacidad? Bueno, le dije, yo no tengo ninguna experiencia en cuanto a eso. Supongo de que debe ser hasta que el modelo nos muestre, porque en ninguna parte del mundo tampoco hemos tenido publicado hasta cuánto aguanta el modelo que hemos creado en la Escuela de Salud Pública de Educación Sexual Online de autoaprendizaje. Y la verdad de las cosas es que se inscribieron, se abrieron y se inscribieron más de 1.200 personas, no solamente de la Facultad de Medicina, sino de que muchas otras facultades. Y de la Facultad de Medicina eran prácticamente 880 y tantas personas. Y nos dimos cuenta por una experiencia práctica que el sistema aguantó eso. Y comparamos ese modelo, qué es lo que pasaba entonces antes de la pandemia y con pandemia en modelos de este orden. Y es interesante que muchas cosas se mejoran. Quería compartir esta pequeña experiencia que obviamente no tiene una relación directa, tiene una relación directa porque estamos utilizando
metodologías tecnológicas que llegaron para quedarse, pero en áreas tan lejanas como significa esta maravilla que nos ha mostrado la doctora Soledad Armijo de tecnología en combinación con lo que significa la docencia, y siempre las preguntas que se nos vienen a los más viejos, cuántas cosas son las que quedan ausentes, cosas en otros elementos en que estoy trabajando en esta área, el área de la salud sexual y reproductiva en adolescencia, que es prácticamente abandonada en Chile por razones propias de carácter cultural. Y decirle de que así como usted está muy contenta y usted ve con tremendamente positividad, apertura y trabajándola con una ética fantástica, diría yo, comparto con usted la experiencia en la que la tecnología online de autoaprendizaje está tomando una importancia muy grande en áreas que no son directamente de pura tecnología. Y ahí está todo el área de la salud mental, por ejemplo. Toda la parte de la neurociencia también. Entonces, de tal manera de que esto para los que somos docentes se nos abren espacios que antes nunca jamás nos hubiéramos imaginado. Le vuelvo a agradecer, doctora Soledad Armijo, y felicitarla, y muchas gracias porque aprendí muchísimo de lo que se puede hacer tecnológicamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los dejo, ha sido de nuevo un honor, un gusto de verlo. Saludos, doctor Dañino, que me salté decirle saludos también a usted. No, pero no se nos vaya todavía. Me quedo, ya, es que quiere me hablar. tenía que ir. No, yo me quedo. Sí. Rodolfo, ¿puedo preguntar? Sí, María Eugenia. Doctora Armijo, la verdad que una muy linda presentación, concuerdo con todo lo que se ha dicho en el tratamiento, y creo que ustedes han llenado durante este año y medio un vacío bien grande. Yo creo que muchas facultades han estado viviendo con mucha dureza el gran problema de que sus alumnos no han podido estar en contacto con pacientes reales. Así que el trabajo que ustedes han desarrollado produce mucha esperanza en el sentido de que frente a situaciones tan difíciles como las que hemos vivido nosotros, es posible hacer un trabajo de gran seriedad en que han logrado además ustedes explorar todos los aspectos tecnológicos que van reforzando cada vez más la posibilidad de hacer un buen trabajo en ese sentido. Yo quería consultarle si han tenido la oportunidad de evaluar el logro del aprendizaje, de que llegaron a lograr las competencias, los alumnos que han estado sometidos a esta forma de aprendizaje enfrentados al paciente real. ¿Cómo se ha visualizado? ¿Qué grado de seguridad han demostrado los alumnos frente a la realidad de un paciente real? Gracias, doctora Pinto. La forma en que nosotros hemos aprendido a hacer las mediciones en los cursos, y yo creo que la virtud que tiene tener un eje curricular en que el pregrado da continuidad con el posgrado y el centro está inmerso dentro del mismo hospital, nos ha permitido ver cómo progresan hacia lo práctico. Entonces, en el ámbito del trabajo en equipo, en el ámbito de la comunicación, lo que nosotros hemos hecho es generar pautas de observación que sacamos de publicaciones clínicas reales. El instrumento TIM es la pauta que usan en Australia para el manejo de las urgencias. El instrumento CAT, que es el de comunicación, es el que usan en Canadá para evaluar a los clínicos en la interacción real. O sea, nuestra política es primero buscar pautas que midan la realidad, validarlas para el pregrado, meterlas en el pregrado y medir de manera continua. Eso en competencias genéricas como más grandes. Y hemos logrado observar progresión. Cuando identificamos alumnos que son más frágiles, los metemos a una especie de coach, donde en el fondo se les hace acompañamientos para que avancen más en las competencias genéricas más grandes. En algunos casos puntuales, y voy a dar un solo ejemplo, el accidente cerebrovascular es algo que nos ha ido interesando harto. Es un trabajo conjunto entre neurólogos del hospital, está Víctor Navia, y neurólogos de clínica alemana, el doctor Lavados Pablo y el doctor Arnold Hoppe.
Lo que hacemos, doctora, es antes de las simulaciones hacer pruebas teóricas y luego de las simulaciones pruebas teóricas para medir el cambio, y después hacemos un seguimiento a los alumnos para mirar si se les quedó pegado cuando lo tienen que usar en la práctica real. Y lo que hemos observado es que cosas concretas como el conocimiento específico de las contraindicaciones absolutas de recuento de plaquetas, valores de presión arterial y niveles de anticoagulación para iniciar la trombolisis, los alumnos lo están dominando bien y se lo llevan específicamente al contexto real de la urgencia en el manejo del ACV. No se puede hacer en todas las patologías, creo yo. Es mucho más simple hacerlo cuando la patología tiene asociada una norma, porque ahí yo puedo hacer que los estudiantes sean medibles con una regla más o menos rígida. Cuando se trata de juicio clínico, lo que uno necesita es la observación de su conducta y que algún experto haga a su vez un juicio de cómo fue esa conducta. Pero en patologías que tienen normas, sí hemos podido medir que se llevan las cosas a la práctica, alumnos de pregrado y también alumnos de posgrado. La condición es esa, que exista una norma que se transforme en una regla que uno puede medir. Y lo que sí observamos es en lo conductual, que aprenden a entregar mejor los pacientes, aprenden a comunicarse mejor con el paciente, aprenden a tener mejores dinámicas de trabajo en equipo y aprenden a estar más atentos a todas las variables. Y al aprender eso, se transforman en personas más seguras. Eso yo creo que también lo ha demostrado otra gente. El grupo de anestesia de la Universidad Católica particularmente tiene mediciones de habilidades no técnicas en el contexto de simulación y en la realidad simulada, y el grupo de cirugía de la Universidad Católica tiene mediciones de habilidades y destrezas en el laboratorio llevadas a el pabellón real en algunas áreas de la cirugía digestiva, si yo no estoy mal. Yo me quedé pensando en las aprensiones que mostró Emilio, y un poco Emilio Reyes y un poco Humberto, en que mucha enseñanza de este tipo puede alejar la relación humana con los pacientes. Yo creo que es muy importante quién esté a cargo del programa de enseñanza de este tipo. En el caso del Hospital San Juan de Dios, esto lo maneja Sergio Bozo, que sale de las salas de intermedia, donde ha sido un full time de las salas de intermedia durante años, y la experiencia que tiene como intermediólogo no la va a perder por enseñar medicina simulada. Él le va a dar el carácter y le va a dar el complemento para que esto se mantenga en la cercanía de la relación médico-paciente. Doctora Armijo, fue una suerte haberla descubierto hoy. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, yo creo, en contacto con usted, porque tenemos que los más viejos sufrir una conversión en esta materia. No creo que tengan que convertirse. Yo de verdad vuelvo a decir lo mismo y lo voy a reiterar hasta el cansancio. Coincido con usted. Aquí lo que hace rica las simulaciones no soy yo, si yo soy médico nuclear nomás, qué sé yo de clínica. Yo sé de dar yodos y cosas bien puntuales. Yo sé del método, pero el que hace la riqueza es Cristian Labarca, que él ve a los pacientes pobres en el hospital y entiende cómo viven. Es Claudio Canals, en el fondo, que él hace el razonamiento clínico. Lo que yo creo que yo puedo sí atribuirme como valor es el respeto a que todos pueden ser parte de esto, porque necesitamos involucrarnos todos en cómo formar mejores profesionales, no solo médicos, mejores profesionales, para que nuestro sistema de salud, por el bien mío, yo quiero que me atiendan bien, sea cada vez mejor. Y en el mundo de la educación médica, y esto en el fondo es algo que a Sofamech también permite, somos súper buenos para compartir lo que sabemos. No es algo que se quede en un espacio estanco y que yo diga la pelota es mía, yo lo regalo. Y así también hay cosas que yo he aprendido de mucha otra gente y algunos solamente los he mencionado acá. Así que
Gracias de nuevo por el tiempo, encantada de verlos, gusto de verlos también. Y usted me dice cuándo salgo, para no salir yo abruptamente. Ya vamos a salir todos. La próxima reunión va a ser, me parece que es el 1 o 2 de diciembre, y espero que sea con un almuerzo, pero se inicia esa reunión con una elección de presidente de la Academia para el nuevo periodo, porque termina el periodo mío en este año. Bueno, muchísimas gracias. Gusto de verlos a todos y que estén bien. Cuídense. Adiós, hasta luego, que estén muy bien, gusto de verlos, hasta luego. Adiós, Soledad.